Ya, a ver. Estamos con el segundo año de, vamos a iniciar nuestra clase Meet. Para ello voy a presentar, chicos, mi pantalla para mostrarle lo que tenemos. A ver. ¿Qué tal, mis buenos días? Buen día, hijito, ¿cómo estás tú? Aparte del frío, Profesora, sí, son los días más fríos que tenemos ahora, ¿verdad? Miss, Miss, Sí, dime, dime. ¿puedo grabar la clase? Estoy grabando, hijo. No, pero sí. Ah, ya, bueno. Lo grabo, ¿ya? Y para que no pese mucho y para subirlo, así estoy haciendo, ya hice eso con ABC, ¿no? Y lo paso como un enlace, pero ya desde el YouTube para que lo puedan ver más rápido, ¿ya? Y lo cuelgo en el Classroom y también lo voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Lo que pasa es que, mira, hace rato que quiero enviar una ficha, las fichas al grupo, ya me abrió. Tengo que esperar unos 3, 5 minutos. Cuando quiero enviar un documento de un WhatsApp a otro, se pone enviar a y está ahí dando vuelta, vuelta, como 5 minutos. A veces abre, a veces no abre. Bueno, ya envié la ficha al Profesora, pero no es grupo por la conexión. del WhatsApp. Estoy con mis megas, hijo, ¿está bien? No lo sé. Bien, miren, vamos a empezar desde el tablón. El enlace MIT está acá, yo lo único que hago es copiar y luego lo estoy pegando en nuestro chat, ¿no? ¿Dónde está el chat? Bueno, ya ahorita les muestro el chat, ¿no? Este enlace es el que yo les estoy pegando aquí. Nosotros siempre, nuestro punto de encuentro va a ser en la tarea de donde diga el día y la fecha. ¿Ven? Aquí dice 32 comentarios, ¿ya? Y ahí hemos estado nosotros interactuando, ahí es donde también me van a poner mi, cómo está, qué sé yo, y alguna indicación les voy a dar. Ven, allí están, ¿no? Estos son los mensajes y este enlace Meet es el que yo he copiado desde el tablón y lo he colocado acá, ¿no? Control C en el tablón, control V aquí en el chat, ¿ya? Entonces, el estudiante que abra su Classroom y de pronto encuentre este enlace aquí con esta camarita habilitada, quiere decir que estamos en el Meet y tú ingresas y del otro lado con seguridad que me vas a encontrar, porque yo ya lo abrí. Si aquí generalmente hay un ojito con una barra oblicua atravesada, quiere decir que está cerrado ese enlace, que no hay clase Meet todavía, ¿no? Luego te vas aquí a trabajo de clase, ¿no? Si es que vamos a comentar por el chat, ¿ya? Y aquí vas a encontrar el tercer bimestre, semana 22. Siempre la última publicación es lo último que vamos a trabajar, ¿no? Lo que está planificado para esa semana. En la pestaña Registra asistencia está el for, donde vas a poner tu asistencia y las normas de convivencia, que es la misma que yo ponía, recuerden, en el WhatsApp, ¿no? Con esta de acá le agregamos último, hacer buen uso de la tecnología, ¿no? Haciendo alusión a lo que, bueno, ha venido suscitando con algunos compañeros. En la segunda pestaña, estos dos están configurados como material, ¿ya? Y este está configurado como tarea. Miren, tienen más rayitas aquí en el centro, ¿no? Los que están configurados como material no te va a abrir la ventanita, un recuadro que aparece acá que dice adjuntar tarea y esto, no va a abrir. Quiere decir que no te va a generar comentarios como que debe tarea, no entregó tarea, ¿no? Buenos días, profesora. ¿Cómo estás, hijo? Buen día. Entonces no te va a generar eso, ¿ya? Solamente el que te genera. Si tú no entregas tarea, te va a generar este de acá, el que está configurado como tarea. Si tú no entregas, va a aparecer, a mí me aparece un enlace, perdón, una notificación en rojo que dice falta entregar tarea en rojo. Y cuando tú ingreses y quieres saber si no te acuerdas si entregaste o no, ingresas ahí y si ya se cumplió el tiempo, también te va a aparecer a ti en rojo, ¿no? No entregaste tarea. ¿Ya? Aquí está el Jamboard, desde el cual voy a explicar dentro de un momento, y aquí tenemos un recurso. Este recurso nos sirve para recordar un poquito
acerca de las tablas de frecuencia. Esta tabla de frecuencia es un tema que ya lo hemos tratado también en el primer bimestre. Seguramente que la experiencia de aprendizaje estaba enfocado con otra intención, ¿no? Que conozcas información. No me acuerdo ahorita, si ustedes pudieran revisarlo me dicen, pero la experiencia número 5 se llama Fomentemos, creo que fomentemos el uso del agua teniendo en cuenta que es un derecho, ¿no? Y que todos debemos de tener acceso al agua. Entonces, vamos a recordar acerca de las tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Como su nombre lo indica, pues son unas tablas, son unos cuadros, ¿no? En Excel le llamamos tablas, ¿no es cierto? Y en cada columna vamos a colocar un dato distinto. En la primera columna de la tabla, con seguridad vamos a colocar, aquí vamos a ver una tablita, la clasificación de los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí están clasificados en intervalos. Por acá están clasificados en número de personas que trabajan. En este de acá es el número de puestos en el que trabajan las personas. Y acá son el número de personas que trabajan, por ejemplo, en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3, ¿no? Entonces, recuerden que en el primer bimestre nosotros iniciamos esta parte de la estadística aplicando una encuesta. Esa encuesta recogió información. Esa información la organizamos en tablas de frecuencia. Una vez que ya teníamos las tablas de frecuencia, lo representamos mediante gráficos estadísticos para facilitar su comprensión. Luego, después, lo que hicimos fue establecer conclusiones a partir de los datos obtenidos, a partir de comparar las frecuencias, ¿no? Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de una frecuencia absoluta, que es el conteo de las respuestas de cada clase, la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de los datos anteriores a la frecuencia acumulada que me indiquen, la frecuencia relativa se expresa en decimales, que es el H sub I minúscula, por acá está, vamos a verlo. Aquí al final hay una tablita ya toda, ¿ven? Frecuencia absoluta, los F sub I minúscula, frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de todos los anteriores. Por ejemplo, en este cuadrito se me preguntan, ¿cuántos brasileños, colombianos y peruanos hay? Brasileños, colombianos y peruanos, aquí. Como esta es la acumulada, entonces me fijo, peruanos acá, 30. En vez de estar sumando acá 8 más 6, 14 más 16, no, 30, ya sé la sumatoria acá. Si me preguntan, a ver, ¿cuántos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos y uruguayos hay? Ah, ya, 38, porque ya sé la suma de todos estos, aquí está. La frecuencia relativa se expresa en decimales, y la frecuencia relativa no es un paso previo para yo poder determinar la frecuencia relativa porcentual, que es la que está aquí abajito, y es la que me expresa los datos en tantos por ciento, si queremos establecer conclusiones en tantos por ciento. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia relativa? De dividir por ejemplo, la frecuencia relativa de la fila 1 se llama H sub 1. Se obtiene de dividir la frecuencia absoluta que está en la primera fila, 8, entre el tamaño de la muestra, 40. 8 entre 40 me da 20. Siguiente, el H sub 2, la frecuencia relativa que está en la fila 2, se obtiene de dividir 6 entre 40. O sea, el dato que está en la fila 2 de la columna frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, 40. Cuando hablamos de tamaño, y aquí también tenemos la frecuencia relativa acumulada, que se le da el mismo tratamiento que a las frecuencias absolutas, ¿no? El primer dato se escribe igual, en este caso, 0,20, 0,20. Y luego se va sumando en zigzag. ¿Ven? Aquí mira, 8 más 6, 14, 14 más 16, 30, 30 más 4, 34, 34 más 4, 38, 38 más 2, 40. De igual manera acá, ¿no? Para la frecuencia relativa acumulada, 0,20 más 0,15, 0,35. 0,35 más 0,40, 0,75. 0,75 más 0,10, 0,85.
0,85 más 0,10, 0,95 y 0,95 más 0,05 me da la unidad. Siempre tiene que quedarte la unidad al sumar todos los datos de la columna frecuencia relativa. Y en la frecuencia relativa acumulada, esta unidad también tiene que verse aquí como último dato. Acabo de recibir una tarea donde acá le sale 1,2 y no puede ser. Acá también le sale 1,2, no puede ser, lo máximo que puede sumar es la unidad. Si te sale 1,1, 1,2, está mal, hemos realizado mal nuestras operaciones y tenemos que revisar todo nuestro proceso, ¿ya? Para la frecuencia relativa porcentual, basta que yo tenga esta columna de frecuencia relativa, lo multiplico por 100 a cada decimal y obtengo los tantos por ciento. Es sencillo. ¿Está bien? En cuanto al conteo, en cuanto a los conteos, aquí dice conteo. En la columna conteo voy a colocar yo los palitos, ¿no? Según como aparezcan. Por ejemplo, aquí hay 4 filas, 5 columnas. Hay 20 respuestas. Y se ha entrevistado a ver en 20 puestos, se ha entrevistado en qué puesto, o a 20 personas, en qué puesto trabajan, ¿no? Y unos han respondido en el puesto 4, en el puesto 3, en el puesto 1, en el puesto 5, en el puesto 3, en el puesto 2, 1, 3 y así. Por ejemplo, y para clasificarlos, uno tiene que ver cuántos tipos de respuestas hay. Por ejemplo, aquí hay del 1 al 6. ¿Cuántos han respondido 1? Entonces, 1, un palito. Aquí hay otro 1, otro palito. Aquí hay otro 1, otro palito. Y aquí hay otro 1, otro palito. ¿Ven? Entonces, se pone un palito por cada respuesta de esta clase que aparece en mi total de respuestas. Y la frecuencia absoluta, mira, aquí está el F sub I pequeñito, ¿ya? No es otra cosa que la simbolización matemática de este conteo. Si aquí hay 4 palitos, ¿cómo se escribe 4? ¿No? O cuál es el símbolo de 4, matemáticamente hablando, es este de acá, 4, ¿no? Aquí hay 5, 5, 5. Así que esta columna de acá de conteo también la podríamos obviar. Al yo sumar todos los datos que están en la columna frecuencia absoluta, voy a obtener el tamaño de la muestra. O sea, que si yo encuesto a 20 personas, 20 tiene que sumar todo ello. ¿Está bien? Cuando hablamos de población y cuando hablamos de muestra, chicos, recordemos, la población es grande, muy grande, es macro. Y la muestra es un subconjunto de la población, o sea, es algo más pequeño. Si yo quiero entrevistar a todo lince sobre qué género musical le agrada más, entonces, suponiendo que en Lince haya 100.000 habitantes, yo no puedo hacer la encuesta a los 100.000 porque uno, toma mucho más tiempo, es mucho más caro, ¿no? Y entonces mis recursos son limitados, no podría. Entonces, lo que yo debería hacer es tomar una muestra representativa. Digamos que voy a entrevistar al 10% del total de la población. 10% de 100.000 sería 10.000. O sea, mi población ahí serían los 100.000 ciudadanos, 100.000 pobladores del INSE. Y mi muestra serían los 10.000 a los que yo voy a entrevistar. Tal vez mi estrategia sea pues ir a un centro bastante concurrido y entrevistar aleatoriamente a las primeras 10.000 personas que accedan a responder mi encuesta, ¿no? Y dependiendo de la información que yo recoja ahí, recién voy a elaborar mis tablas de frecuencia para poder dar datos más certeros. Bien, una vez que ya hemos nosotros recordado un poquito de población y muestra, también tenemos que recordar acerca de variables, ¿no? Porque recuerden, en la encuesta nosotros aplicamos preguntas, ¿no? Por ello se llama, la encuesta se basa en una entrevista, ¿no es cierto? Ya sea en forma oral o ya sea en forma escrita. Y en esa entrevista tienen que haber preguntas, ¿no? Pero esas preguntas están pensadas en un tipo de variable el cual yo voy a estudiar para recoger información nueva. Entonces, las variables pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Si son de tipo cuantitativo,
Entonces yo debo de hacer una pregunta donde el encuestado me responda con una cantidad, cuantitativo, cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Mi encuestado me va a responder 3, 5, 9, 11, 0 si es que no tiene, pero siempre me va a responder con una cantidad. Entonces, en ese caso, mi variable objeto de estudio de mi encuesta sería de tipo cuantitativo porque me responden con una cantidad. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Está entendido hasta ahí? Ok. Sí, profesora, sí, sí, me entendí Ok. claramente. El otro tipo de variable, que es la variable cualitativa, describe una cualidad o un atributo de una persona. Por ejemplo, el color de tus ojos es, la persona encuestada te va a responder negro, ámbar, azul, ¿no? Verde, plomo, no sé, pero te va a contestar con una palabra o una pequeña frase. ¿Ya? Entonces, como está describiendo un atributo, ¿no? Entonces, o una cualidad, entonces es de variable, es un tipo de variable cualitativo. O sea, en mi encuesta, mi objeto de estudio es una variable cualitativa. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver aquí la experiencia número 5, exactamente su título es Fomentemos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Y el título de la actividad planificada para hoy es Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso al agua. Y el propósito de esta actividad es justamente organizar la información de una situación que nos den, que nos planteen, y lo vamos a hacer en tablas de frecuencia para luego analizarlas. Pero antes de ello, me gustaría que vean acá un video, que no se ve el video ahora. ¿Por qué no se ve el video? Ahí está. Me dicen si escuchan ya. Voy a colocarlo acá. A ver. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones ¿Sabías que el agua es tu derecho? ¿Sí escuchan, chicos? Sí, profesora. Ok. El agua es la esencia de la vida. Está El bien, agua gracias. potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud y fundamentales para la dignidad de toda persona. El derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas. Según la Organización Mundial de la Salud, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Sin embargo, las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el VIH-Sida necesitarán más de 50 a 100 litros de agua al día. El derecho al agua es un derecho humano básico. Sin embargo, aún hoy muchas personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y no disponen de servicios mejorados de saneamiento. Retos sociales y ambientales de alcance mundial, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente contaminación y deterioro de los recursos hídricos, así como la pobreza y desigualdades, son la causa de que aún no todas las personas puedan acceder al agua. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometió a garantizar que todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Además, se comprometió a asegurar el acceso progresivo a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.
El Estado debe velar por la protección de las fuentes de agua para que no sean contaminadas, sobreexplotadas ni arrebatadas a pueblos y comunidades indígenas. Su protección hace que el ecosistema esté equilibrado y se haga un buen uso de los recursos. El Estado tiene obligaciones específicas, especialmente con determinados grupos, tales como las personas privadas de libertad, las personas trabajadoras, las personas refugiadas y las personas desplazadas, las personas de edad y los pueblos indígenas. En ningún momento debe existir discriminación alguna hacia estos grupos. Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, niñez y las personas de edad. La accesibilidad a los servicios de agua supone también que ningún individuo o grupo debería verse privado del mismo por no poder pagar. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación de políticas de precios accesibles. Las escuelas y centros de estudio, hospitales, trabajos, centros de detención y albergues, entre otros, son lugares en los que no debe faltar el agua potable y servicios de saneamiento. El acceso al agua potable y sistemas de saneamiento es tu derecho. Conócelo y exígelo. Bien, a ver, continuemos entonces. Estamos acá. Aquí. Bien. Entonces, chicos, nosotros tenemos la suerte de tener instalaciones de la red pública de agua dentro de nuestra vivienda. Eso quiere decir que dentro de nuestras casitas basta con abrir el grifo, lo que llamamos comúnmente caño, ¿no? Se llama grifo porque surte de líquido elemento a las personas, por eso se llama grifo. Entonces, abrimos, nos lavamos las manos, nos lavamos la carita, nos aseamos, nos bañamos, abrimos la ducha, usamos los servicios higiénicos, apretamos un botón o bajamos la llavecita, la palanca que él se llama, y tenemos acceso al agua y vivimos tranquilos, pero hay quienes no, ¿no? Hay quienes no. Chicos, hay personas donde no se les ha colocado todavía el agua por diversas razones, ¿no? Hay personas que viven en los cerros y el agua a veces es muy complicado hacer instalaciones de agua hacia arriba, ¿no? Ahí ya tienen que ver pues las autoridades, ver cómo se hacen, específicamente porque hay lugares donde los invaden, ¿no? Donde se invaden. Y luego, una vez invadidos, empiezan a vivir, a convivir los vecinos, y si no hay agua, no hay luz, es bastante complicada la convivencia, ¿no? Ya lo han visto, se necesita para todo, para los servicios higiénicos, para la comida, para todo, ¿no? Y si no, causa pues un caos. Recuerden cuando se salió el río Rímac y bueno, colapsaron también en Sedapal, en las instalaciones, me parece, y hubieron cortes de agua, ¿no? En varios distritos. Y recuerdo muchísimo, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en el edificio, solamente somos 8 pisos, ¿no? Se terminó el agua, tenemos un cisterna abajo que bombea el agua hacia un tanque elevado y de ahí el tanque elevado recién redistribuye a los departamentos. Pero se acabó el agua abajo en el cisterna y no había agua, entonces en las noches, en las madrugadas pasábamos comiendo cisternas y nos decían, bueno, miraban el cisterna y decía, bueno, te puedo vender 5 cubos. 1.200 soles. 5 cubos, 1.200 soles. A ver, por favor, solamente, es una norma de convivencia. Ángel, por favor, apaga, hijo, tu micrófono. Solamente prenden su micrófono o lo activan cuando van a participar. Entonces es bastante complicado, ¿no? A veces en las partes altas
los camiones cisternas que llevan a vender agua no pasan exactamente por la puerta de las casitas, ¿no? Pasan por las faldas, por algunos caminos habilitados, ¿no? Ahí recogen el agua y luego lo tienen que subir. No todos vivimos en las mismas condiciones y los que tenemos, ¿no?, la suerte de tener habilitado la red pública de agua dentro de nuestra vivienda debemos de agradecer, ¿no? De agradecer a Dios que tenemos todas esas facilidades. A veces no lo apreciamos porque pensamos que es de todos, ¿no? Que todos tienen lo mismo, pero no es así, chicos, ¿ya? Entonces, el propósito de esta actividad justamente es eso, organizar información de una situación planteada en tabla de frecuencia para analizarla. Bien, ahora, hablando aquí ya de las variables, a ver, vamos a recordar. Espérense. Yo voy a mencionar qué tipo de variable es y voy a ir escribiendo ahí lo que ustedes me digan. Como quien voy practicando, tengo una tableta gráfica que recién la he adquirido y estoy practicando cómo usarla. A ver, si te preguntan por el número de hijos, ¿qué tipo de variable sería? ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa porque vas a responder con una cantidad, ¿no? Sí, claro, profesora. Ay, me voy para arriba, me voy por abajo. Así aprenderé. Cuantitativa. Pero voy escribiendo mucho mejor que hace un rato. A ver, si te preguntan por tu profesión, ¿será Cualitativa. cualitativa? ¿Cómo dijiste? Cualitativa. Cualitativa. Hace un rato escribía mirando la tableta y no me daba cuenta de lo que aparecía aquí en la pantalla. Un estudiante me dijo, Miss, practique mirando mejor a la pantalla. Ya está, cualitativa. Masa, la masa es el peso. ¿Será cuanti o quali? Cualitativa. El peso, si te Por dicen eso, cuantitativa. cuantitativa. Profesora, Listo. profesora. Sí, diga. Mi compañero Joseph también está participando por el chat. Ya. Es que cuando estoy compartiendo la pantalla no veo el chat, pero me avisan a ver qué dice. Saco de manguerita. ¿Qué es saco de manguerita? Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comentando? Cuantitativa, dice Joseph, Matías, cualitativa, cuantitativa, ok. Si alguien me lo lee, sería genial, ¿ya? Cuando participen sus compañeros. La talla, y cuando te dicen, ¿cuánto mide usted? Te van a dar una medida, o sea, una Cuantitativa. cuantitativa también. Quiero escribir lo más pequeño posible. Ahí aprenderé. Profesora, ahí creo que aparece para escribir esa T. Sí, sí, sí. Esa T. Con esto puedo escribir, pero estoy Sí. practicando. Tengo una tableta gráfica, hijo, si no practico cuando voy a escribir con eso. Ah, ya. Me la acabo de comprar. Listo. Grupo sanguíneo. Si te preguntan por tu grupo sanguíneo, puedes responder o positivo o Cu- negativo, A, AB, Cualitativa, Miss. cualitativo. Tiene razón su compañero, puedo escribir con la tecla T, pero estoy practicando, les digo. Ahí ya me fui por...
Yo sé que lo voy a lograr. Lo he visto en las clases que reciben mis hijos de la universidad, sus profesores también al inicio, el año pasado, cualitativo. Lo hacían también así como nosotros. Bueno, yo siempre mirando ahí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? El año pasado yo misma hice mi pizarra virtual, no conocía el Jamboard todavía. En PowerPoint hice mi pizarrita. Y luego ya he visto que este año tienen tableta gráfica. Al inicio empezaban a escribir así de horrible, como yo, pero ahora, uff, imagínense, ya les corre la mano, ya. Es cuestión de práctica. No Distrito. siempre será. Nada te sale la primera y siempre es cuestión de práctica. Sí, pues. Distrito. Si te preguntan en qué distrito vives, tienes que responder Lima. Cuantitativo. Claro, cualitativa también. Y el último, Cuantitativa, Miss. género musical, Ah, no, cualitativo, cualitativo, cualitativo. 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 Ya. Cualitativo y el de acá también cualitativo. Ay, qué horrible. Por eso miraba la tableta y... Ay, se me iba para arriba, para abajo. Bueno, listo. Siguiente, entonces, ya hemos visto ahí, hemos discriminado acerca de qué tipo de variables tenemos. Ahora vamos a dar lectura a la situación significativa que nos están planteando. De acuerdo a ello, han recogido información que aquí está, ¿no? En este cuadrito está la información. Y con esto vamos a completar este cuadrito, a responder estas preguntas y también el cuadrito que está en el siguiente YAM. Ya para ustedes, todo esto está en la ficha de trabajo. Les va a quedar de tarea solamente este reto, ¿no? Que está sencillito. Contestar a las preguntas de reflexión, como qué estrategia empleaste y qué significa un dato de la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y establecer en qué nivel, ¿no? Evalúas o consideras tú que están tus aprendizajes, como es identificar población, muestra y variables. Acabamos de discriminar acerca de las variables, ¿no? Emplear procedimientos para organizar los datos en las tablas de frecuencia también, y leer las tablas para comparar e interpretar la información. A ver, continuemos entonces. Dice, según un estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público, o sea, una pileta. Ante esta situación y con relación al acceso al agua por una red pública, acceso al agua por una red pública que puede ser dentro de la vivienda o puede ser fuera de la vivienda, ¿no es cierto? Supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Según esto vamos a responder con estas respuestas que tiene Rafael, que tiene, si ha encuestado 40 personas, tiene 40 respuestas. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó y qué tipo de variable se usa? ¿Ya? Y luego vamos a llenar este cuadro. Para ello necesitamos agrandar este cuadrito para poder ver la información. Ahí. Y acá vamos a colocarlo adelante. Ya está. A ver, pero antes creo que a estas preguntas podemos responderlas sin necesidad de este cuadro. Dice, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? 40, 40.
40. Muy bien. Esto está muy sencillo de completar. 40. ¿Qué tipo de variable se está utilizando? Si la pregunta es, ¿cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene tu familia en tu vivienda? Cuantitativa. ¿Cómo? Cuantitativa, profe. Cuantitativa. Cuantitativa, pero mira las respuestas, son pequeñas frases. Red pública fuera de la vivienda, red pública dentro de la vivienda, pilón de uso público. Esas son las respuestas. Si las respuestas son palabras, es de tipo, Solo tenemos que contestar, ¿no? Contar las respuestas que... aquí no tienes que Ah, contar, cualitativa, sino Miss. ver el tipo de respuesta que te están dando. Aquí ya Cualitativa. están clasificadas, mira. ¿Cuál es la fuente de donde proviene el agua en tu vivienda? Las posibles, mira, y está clasificada las respuestas. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Estos son los tipos de respuestas que hay. Como son letras, sería, o en este caso una frase, ¿cómo sería entonces la variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Cuantitativa es cuando te responden con una cantidad y yo no veo cantidades ahí. Ay, perdón. Es cualitativa. Vamos borrando mejor. Es cualitativa. Mira los tipos de respuestas que hay, chicos. Pilón de uso público. ¿No? Otro responde, red pública fuera de la vivienda. Esto no es una cantidad, es una palabra, una frase en este caso, ¿no? Red pública dentro de la vivienda. Y como hay estos tres tipos de respuesta, se ha colocado acá, ya se ha clasificado los tipos de respuesta. Entonces, es una variable de tipo cualitativa. Para hacer el conteo tenemos que hacer una rayita por cada vez que aparezca como respuesta red pública dentro de la vivienda. Pero vamos a obviar, creo yo, esta columna del conteo porque si no me la voy a pasar así. Por ejemplo, aquí dice dentro de la vivienda, red pública dentro de la vivienda. Aquí hay uno, una rayita. Acá hay otro, red pública dentro de la vivienda, otra rayita. Y así me voy a demorar mucho, ¿no es cierto? Entonces mejor vamos de frente y le colocamos su símbolo matemático. Entonces vamos a contarlo, ¿ya? Entonces vamos a jalar este cuadrito más acá, ya está. Y vamos a borrar estos circulitos que hemos hecho. Listo. A ver, vamos a contar. A ver, las respuestas que sean de tipo red pública dentro de la vivienda. Entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces acá colocamos 20. Listo. Ahora, red pública fuera de la vivienda. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, hay 13 de estas respuestas. Entonces, pilón de uso público, ¿cuánto sería? ¿Es necesario contarlo ya? Pilón de uso público, No. ¿cuánto sería? Si tengo 40 encuestados, hasta aquí voy 20 más 13, 33. 7. 40 menos 33 es igual a 7. 7, muy bien. Ajá. Si desean lo cuentan, pues, ¿no? 1, por acá 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Porque la suma, este cuadrito de acá vendría a ser mi frecuencia absoluta, mi F sub I minúscula. ¿Ya? Entonces la suma de todo esto tendría que ser 20 más 13 más 7, 40. Mi tamaño de muestra. Listo. Entonces pasamos al siguiente. Este cuadrito ya no lo necesito. Vamos a empequeñecerlo y vamos a jalarlo acá. Listo. Siguiente. Aquí vamos a colocar los datos que hemos obtenido, ¿no? La frecuencia absoluta. Aquí es 20, 13 y 7. Si yo sumo todos los datos de la frecuencia absoluta, voy a obtener el tamaño de la muestra y sé que son 40 personas a las que se le ha encuestado. La frecuencia absoluta acumulada, como les decía, es muy fácil de determinar. El primer dato se copia igual, ¿no? 20, 20. Y luego se va a sumar en zigzag. 20 más 13, 33. 33 más 7, 40. ¿Cómo sé yo que mi frecuencia absoluta está bien? Está bien realizado el conteo cuando al finalizar al sumar todos los datos, me sale el tamaño de la muestra. 40, está bien. ¿Cómo sé yo que la frecuencia absoluta acumulada está bien? Porque el último dato que aparece en la última de la fila es el tamaño de la muestra. Entonces está bien, 40. Hasta ahí voy 2 columnas que están bien realizadas, ¿ya? Para la frecuencia relativa, basta con dividir cada uno de los datos que están en la fila correspondiente entre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, para esto voy a dividir 20 entre 40. Entonces vamos a ponerlo aquí chiquitito para... Yo divido 20 entre 40, voy a obtener la frecuencia relativa porcentual de la primera fila, o sea, el H sub 1. ¿Cuánto es 20 entre 40? Al dividir, voy a obtener 0,5. La frecuencia relativa siempre me va a resultar en decimales. Para la siguiente, voy a dividir 13 entre 40. ¿Cuánto resulta esto? 13 entre 40, chicos. Creo que sale 0,325. Miren, como arriba le he puesto un decimal, voy a tratar de trabajar todo con un decimal. Si esto es así, 3, 2, miren, solamente voy a cortar en un decimal. Como el decimal que queda fuera y el que continúa es 2, entonces no voy a hacer la aproximación a un número inmediato superior del 3, que sería el 4. No lo puedo hacer. ¿Cuándo se hace la aproximación? Cuando el número que queda fuera es 5 o mayor que 5. Entonces acá me voy a quedar solamente con 0,3. Entonces vamos borrando acá. Porque no puedo aproximar y me quedo con el 0,3. ¿Ya? Siguiente, para obtener acá tengo que dividir 7 entre 40. Todo se divide entre el tamaño de la muestra. Entonces coloco ahí 7 entre 40. ¿Cuánto es 7 entre 40? Me parece que es 0,17 y otros decimales. Si yo estoy haciendo un corte en un decimal nada más, mire, el decimal que queda fuera es 7. Y como es mayor que 5, tengo que aproximar a este decimal 1
en su inmediato superior. ¿Quién es el inmediato superior de 1? El 2, ¿no es cierto? Entonces, como estoy aproximando, aquí voy a borrar el 7 porque ya sé que lo voy a aproximar. Listo. Entonces, ya no será 1, sino será 2. Entonces, si yo quiero saber que hasta aquí, hasta la frecuencia relativa h sub i minúscula está bien realizada, mi columna debo de sumar y debo de obtener la unidad. A ver, 5 más 3, 8 más 2, 10. Va 1 y ahí está con su coma decimal. ¿Es la unidad? Sí. 1,0 es igual que 1. Y miren, ya tengo otra columna que está bien realizada. Yo acabo de recibir una tarea, chicos, ya, una tarea en donde acá les ha salido 0,5, 0,8, o sea, le ha salido como 2,3, o sea, pero no lo ha sumado, ¿no? Simplemente lo ha puesto por poner. Y acá, ¿no? Le ha salido como 4,2 más o menos. No puede salir 4,2. Aquí tiene que salir la unidad también. Si no sale la unidad, que puede estar expresada así con el 0 a la derecha o así solito, entonces está mal elaborado mi columna y tendría yo que revisar mis procedimientos. Como esto se llama frecuencia relativa acumulada, voy a trabajar estas dos, se trabajan muy parecido a lo que trabaja las frecuencias absolutas. Estas dos frecuencias, como se trabajaron, de la misma forma voy a trabajar con las otras, con las frecuencias relativas. Entonces, como es acumulada, voy a escribir, voy a pasar el mismo dato, 0,5, y luego lo sumo en zigzag. 0,5 más 0,3, 0,8. 0,8 más 0,2 es 1,0. ¿Está la unidad o no? Sí, ¿ven? Tiene que salir, ¿no? Miren, estamos trabajando de manera similar. Tiene que salir acá el tamaño de la muestra y tiene que aparecer acá como último dato, aquí la unidad y acá también. Aquí no está la frecuencia relativa porcentual, pero si estuviera, miren, vamos a hacer un cuadrito acá. Si estuviera el cuadro de frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Y te pidieran colocar ahí la frecuencia relativa porcentual. Vamos a ver. Frecuencia relativa h sub i minúscula porcentual. Entonces, como tiene 3 filas, vamos a dividirlo en 3. 1, 2, 3. Acá va a ir el dato del h sub i, h sub 1 porcentual. El h sub 2, que es el dato que está en la fila 2, pero de la frecuencia relativa porcentual, y aquí el h sub 3, ¿no? Porcentual. A ver, ¿qué se hace? A este 0,5 se le multiplica por 100. Y al multiplicar por 100, bueno, se corre la coma 2 lugares a la derecha, ¿no? Entonces se convierte en 50. Esto sería 50%. Acá sería 0,3%. 0,3%. Y entonces esto sería 30%. Y acá sería 0,2%. 0,2% es 20%. Entonces, al sumar todas las frecuencias o todos los datos que están en la columna de la frecuencia relativa porcentual, ¿cuánto tendría que sumar, chicos? ¿Cuánto tendría que sumar? Bien, profesora. El 100%. 100% tendría que sumar, ¿no? 100%. Listo, es sencillo. Entonces, para yo poder hallar la frecuencia relativa porcentual, basta con tener este de acá. La frecuencia relativa solita. Y listo.
¿no? Muy bien, aquí yo puedo dar algunas conclusiones, chicos. Por ejemplo, de las personas encuestadas, el 50% tienen red pública dentro de la vivienda, ¿no? El 30% tiene una red pública fuera de la vivienda. No sé si ustedes han visto algunas personas que sacan el agua inclusive de la vereda, ¿no? Ahí hay como una toma de agua donde a veces cuando no pagan el recibo, a veces viene ese pala y lo cortan, que está prohibido. Ojo, ya han escuchado en el video, ¿no? No puede la empresa cortar el servicio cuando las personas no han pagado. Sin embargo, Sedapal, cuando tú no pagas 2 meses, viene, te corta. Así hace, y eso está prohibido. Pero ¿quién es el ente encargado de regular todo eso? Es el Estado, ¿no? Porque uno como usuario va a reclamar y dice, pague primero, reclame después, ¿no? Y hay algunas personas que no han hecho su conexión para dentro del agua, porque Sedapal lo único que hace es colocarte en la parte de afuera, en las veredas. Te coloca tu punto de agua ahí afuera y ya tú haces con tus propios recursos tu instalación para tu vivienda. Si tú no lo haces, pues tienes que sacar agua de ahí, ¿no? Entonces, eso sería, y el pilón de uso público, chicos, es la pileta, ¿no? Hay algunas, sobre todo en las quintas, antes dejaban una pileta y las personas salían de su vivienda y recogían su agua y lo ingresaban a su casa. ¿Quedó claro esto, chicos, o hay alguna duda? Antes de pasar al reto para explicarlo. Sí, sí me está todo claro. Todo está claro, profesora. Ok, de igual manera, esto está siendo grabado, ¿no? Lo subo a YouTube y luego ya lo paso como enlace, porque yo he intentado subir así como me manda el Drive en MP4, demora una eternidad y nunca he logrado concretar subir un video así en MP4 porque pesa mucho. A ver, en el reto dice, en un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Aquí ya me están dando la clasificación, ¿ven? De las respuestas. Colombianos, peruanos, brasileños, mexicanos, uruguayos y argentinos. Dice, un colaborador ya del Congreso desea saber el número de profesores por nacionalidad para entregarles un diploma de participación, por lo cual realiza una pequeña encuesta. Entonces, le pregunta a cada uno de los participantes cuál es su nacionalidad, a lo que ellos responden lo siguiente. Uno dice colombiano, argentino, peruano, brasileño, colombiano, mexicano, peruano, mexicano y así, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están, son 40 personas encuestadas, aquí están las 40 respuestas. La clasificación ya está aquí, ya está adelantada, colombiano, peruano, brasileño, mexicano, uruguayo, argentino, dado que también estaba acá. Ahora, lo que tú vas a hacer es completar este cuadrito. Mira, aquí no está la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que debería estar, pero no, ya en la siguiente clase lo vamos a poner, ¿ya? Solamente te piden frecuencia absoluta, que es el conteo de cuántos colombianos, cuántos peruanos, cuántos brasileños hay. La frecuencia absoluta acumulada, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Se suma en zigzag, el primer dato se pasa y así. Te piden la frecuencia relativa, ya saben cómo hallarlo, y si no, pueden revisar el Jamboard, que ahí está, miren, ahí lo he colocado, ¿ya? O pueden revisar el video también. Y la frecuencia relativa acumulada, que se le da el mismo tratamiento que estos dos, ¿no? El primer dato se pasa, y claro, en decimales, ¿no? Y luego se va sumando y te tiene que quedar la unidad acá. ¿Ya? Ese es tu trabajo, esa es tu chamba, está sumamente sencillo. ¿Qué estrategias empleaste para resolver la situación presentada en el reto? Organizar, a ver, primero, contar, clasificar las respuestas. Segundo, contar cuántas respuestas de cada clase hay. Tercero, has aplicado algoritmos como de suma, de división, ¿no es cierto?, para poder hallar, por ejemplo, la frecuencia relativa, de suma para hallar las frecuencias acumuladas, ya sea absoluta o relativa. ¿Y qué significado tiene un dato en la frecuencia absoluta acumulada? Significa que esa es la suma de todos los datos anteriores a el que nos están indicando. Y luego ya tú ves acá, ¿no? Ya tú ves acá. ¿Leí las tablas? Sí, claro, hemos visto algunas conclusiones, ya tú ves en qué nivel sitúas tu desempeño. A ver, chicos,
Hasta ahí estamos claros. La tarea de verdad está bien sencilla. El que no presente es porque no quiere, ¿no? Ojo, Matías Jurado dice, déjeme hago la resolución, dice Matías. Muy bien, ahí tienes tu reto para que lo hagas. Y acá dice, a que habla de una cualitativa más debido a que una cantidad. Ajá. ¿Y por qué tienen que estar colocándole adjetivos a los compañeros? ¿Qué es esto? Y Diego Tito Paco dice, ¿qué es eso? No, pues chicos, no debemos de estar colocándole adjetivos a los compañeros. ¿Alguna pregunta? A ver, Matías dice mis... Ah, es un restaurante. Ah, ya. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está todo claro? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Ok, Sí, muy profesora. bien, Joseph. Muy bien. Entonces espero, pues, hagan sus tareitas, envíenlo, ¿ya? Para que, miren, chicos, esta competencia se está repitiendo. Y entonces, si ustedes envían y si hay alguno de ustedes que está en blanco, ¿no? Sus notas en matemáticas para colocarle notas, ¿ya? No esperen a, pero sí un B, pues ya con B son promovidos, pero sí vamos completando las notitas, ¿ya? Debido, así como, Profesora, a como Ok, ustedes me van profesora. enviando sus evidencias, yo profesora, voy completando también. Dime, Diego, yo tengo B. ¿tienes B Sí tengo B. en matemáticas? Ajá. ¿No te han dicho aún? Ya están entregando las boletas. Tendría que revisar mi... A ver, voy a ver, Diego, un minuto. Ok, por favor, Miss. Tendría que revisar, voy a ver un minutito. Ah, no, eso está en el drive. Pero yo lo pasé al grupo, Diego. Sí, ¿verdad, profesora? Me acuerdo que lo pasó al grupo. Claro, lo he pasado al grupo de todos. Sí, me acuerdo, sí, sí. Sí, profesora. A ver, aquí lo estoy viendo, ¿ves? En el grupo. ¿Puede compartir pantalla, profesora? En el grupo, en el WhatsApp, sí, Diego, tienes. Ve. Es porque envías, a ver, pocas evidencias seguramente, Diego. A ver, voy a ver. Que yo sepa, envío casi todas las evidencias y siempre participo en clases, Miss. A ver, acá en el Classroom queda hasta con fecha, Diego, ¿ah? Vamos a ver. A la próxima que complete la misión. Vamos a ver. Dale, sortea. Al 10. Mira, aquí hay algunos que has entregado, inclusive, esta es 16 de julio, hasta aquí fue el último. Ya. Te envío fotos, hijo, de lo que tengo acá. Tengo, por ejemplo, la última tarea del 14 de julio, que fue lo último que pedí, no le entregaste lo de Cansi, después tienes entregas tardíos. Hay algunas que, las de Khan Academy sí están al día, pero el resto están tardías, unas que otras. Te envío, si deseas, el reporte a tu WhatsApp personal. En base a ello, yo... No, profesora, no es necesario. Y Porque tengo miren, mi Classroom y sé lo que envío y lo que no envío. claro. Entonces, pero vamos a tercer y cuarto bimestre, no sé si tal vez sean los dos juntos, se va a fusionar como en este último semestre.
según lo que tengo entendido, chicos, la nota que saquen en este último semestre ese va a ser el promedio. Entonces, ahí a ponerse pilas. Si sacan AD, pues AD será, ¿no? Y les comento, voy a calificar ahora, si ustedes presentan sus tareas a tiempo, ¿no? Según, si está para, miren, lo que voy a hacer, porque a mí no me parece justo también, por ejemplo, hay chicos que no han enviado nada y ahora tenemos que dar hasta este fin de mes para que presenten sus tareas y poder regularizar también sus notas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa, si ustedes envían, ¿ya? Y si hay algo que rectificar o algo, y entonces vamos a calificar con A. El que envía y está bien va a tener AD, ¿ya? Y el que, bueno, ya el que tiene problemas, entrega después, qué sé yo, ya ahí para ellos les vamos a colocar su B porque su aprendizaje está en proceso. Pero para los que asisten siempre, presentan puntual, vamos a calificar hasta con AD. ¿Está bien? Chicos. Sí, profesor, está bien, está bien. Ok. Entonces, ahí nos vamos quedando, chicos. Envíen sus evidencias, por favor.